Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con nuestra discusión de convección forzada en flujo externo. En la clase anterior habíamos visto relaciones de número de Nusselt local para flujo laminar y flujo turbulento en placas planas, donde la temperatura de superficie de la placa es constante a lo largo de toda la placa. Distinguíamos en la clase anterior entre Nusselt local y Nusselt promedio, y estas eran las relaciones que encontrábamos para el Nusselt promedio en flujo laminar y en flujo turbulento. Explicábamos el por qué era necesario o por qué encontrábamos estos rangos en las expresiones que aparecen en el libro de texto, y también indicábamos que el flujo a través de una placa plana siempre empezaba como laminar y luego pasaba a turbulento, por lo que usualmente era, si la longitud de la placa supera la X crítica o la X donde el flujo pasa de laminar a turbulento, hay que considerar ambas regiones, y eso se logra a partir de esta ecuación. Si la longitud de la placa se mantiene en la región del flujo laminar, entonces es suficiente con esta ecuación. Y si la longitud de la placa es mucho mayor que la longitud o la X crítica, podemos despreciar los efectos del flujo laminar. En nuestra discusión sobre la convección decíamos que el perfil de velocidad era importante para el transporte de energía por efecto de flujo, o lo que llamábamos advección. Definíamos el número de Prandtl como la relación entre la difusividad de cantidad de movimiento y la difusividad térmica. Si Prandtl es muy pequeño, quiere decir que la difusividad térmica es mucho mayor que la difusividad de cantidad de movimiento, y por lo tanto, si este es el perfil de velocidades, la capa límite, el perfil de velocidades de capa límite, la capa límite térmica iría muy por arriba de la capa límite de velocidad. Vamos a tratar de dibujar eso de otra manera acá. Vamos a empezar con el perfil de temperatura. Si este es el perfil de temperatura o la capa límite térmica, la capa límite de velocidad para un número de Prandtl muy pequeño tendría que ir de esta manera. ¿Eso qué significa? Que para la mayor parte de la capa límite térmica, la velocidad es igual a la velocidad de corriente libre, pues el espesor de la capa límite de velocidad es mucho menor que el delta de temperatura. Y para esos números de Prandtl muy pequeños, menores a 0.05, debemos, o el libro de texto sugiere esta ecuación, que es proporcional a Reynolds a la 1 medio y Prandtl a la 1 medio. Y ese producto de Reynolds por Prandtl se conoce como número de Peclet. Que podemos decir que Nusselt para Prandtl pequeño es 0.565 Peclet de X a la 1 medio. Y que aparezca el subíndice X aquí sugiere que esto es un Nusselt local. Un flujo laminar para toda la región o toda la gama de números de Prandtl, se puede utilizar esta ecuación. Y con respecto a estas ecuaciones, y esto va a ser particularmente cierto cuando lleguemos al siguiente módulo, es posible que más de una ecuación, o que nuestros números de Reynolds y número de Prandtl estén dentro del rango de más de una ecuación. Y la pregunta es, ¿qué hacemos en el caso de
tener que seleccionar una relación de Nusselt en un problema que estemos resolviendo en el examen. Si estamos hablando de un problema de examen o si estamos resolviendo un problema de examen, no importa cuál ecuación del número de Nusselt usted escoja después que, por ejemplo, usted no va a usar esta ecuación si Prandtl es 0.1, está fuera del rango. Pero si Prandtl es 0.04, esta ecuación es válida. Y según esta ecuación también es general para cualquier número de Prandtl, así que esta también sería aplicable. ¿Cuál de las dos usamos? Yo preferiría esta, pero si las dos se pueden aplicar, usted puede escoger cualquiera de las dos, después de que sus parámetros adimensionales estén dentro del rango que especifica la ecuación, no debe haber ningún problema. Esto es para efectos de los exámenes, para efectos profesionales. Sería bueno indagar sobre el origen de estas ecuaciones. ¿Y a qué me refiero con indagar? Si nosotros necesitamos determinar un coeficiente de transferencia de calor por convección para una aplicación dada, es posible que conozcamos el fluido involucrado, la geometría del ducto o de la superficie con la que está en contacto ese fluido. Entonces, para efectos del curso tenemos disponibles las relaciones que aparecen en el libro de texto. Sin embargo, en la literatura abierta científica hay publicaciones para determinar coeficientes de transferencia de calor por convección para diferentes fluidos en diferentes geometrías, por lo que valdría la pena indagar en la literatura abierta para encontrar el coeficiente de transferencia de calor por convección que mejor se ajusta a la aplicación donde debamos utilizar ese coeficiente de transferencia de calor por convección. Mencionábamos en clases anteriores que era difícil encontrar H analíticamente y que se debía recurrir a los experimentos para determinar ecuaciones para el número de Nusselt, y esas ecuaciones eran obtenidas por regresión o por ajuste de curva. Es decir, queremos si estos son los resultados para un número de Prandtl dado, un ajuste de curva haría algo como esto. Entonces, es posible que esta curva que mejor se ajusta a los resultados, por ejemplo, para este caso, este es el resultado experimental y este es el resultado que nos da la curva. Hay una diferencia, así que estas relaciones obtenidas experimentalmente pueden contener o pueden proporcionar un valor de H con 15% de error, 20% de error, por lo tanto es, repito, buena idea buscar o indagar en la literatura científica disponible una ecuación para determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección que incluya o que se acerque a las características de la aplicación donde tengamos que sustituir ese coeficiente de transferencia de calor por convección. ¿Qué tienen en común todas las relaciones que hemos presentado hasta ahora en este módulo? Todas tienen que ver con una placa plana de temperatura de superficie constante. No es el único caso, también tenemos el caso de Q' constante a lo largo de toda la superficie.
Así que de acuerdo con con lo que dice este recuadro, a pesar de que estas ecuaciones son para el caso de placa isotérmica, en ausencia de alguna otra relación, podemos usarla en forma aproximada para modelar casos donde el flujo de color es constante en la superficie. No es la mejor opción, repito, si tenemos la oportunidad debemos buscar una relación para el caso específico de flujo de calor constante en la superficie. Si necesitamos un resultado rápido y no tenemos la oportunidad de buscar más allá de lo que hemos visto hasta ahora, entonces tenemos que usar una de estas relaciones e indicar que el resultado es un resultado aproximado. Y esta aproximación es más acertada cuando el flujo es turbulento que cuando el flujo es laminar. Otro caso posible es el caso en el que para una placa isotérmica parte de la región o parte de la placa está aislada térmicamente. Es decir, si tuviéramos esta placa y de aquí a aquí aislamos térmicamente la placa, la capa límite de velocidad va a empezar a desarrollarse inmediatamente el flujo entre en contacto con la superficie. Sin embargo, el efecto de transferencia de calor no va a empezar a ocurrir hasta después de superado esta región de aislamiento térmico. Por lo tanto, la capa límite de temperatura va a empezar a desarrollarse desde ese punto. Así que reconociendo la importancia que tiene la capa límite de velocidad con respecto al fenómeno de convección, es importante analizar este caso donde las capas límites empiezan a desarrollarse en puntos diferentes. Y para determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección en un caso como este, tenemos que calcular el H. Bueno, tenemos primero que determinar si el flujo es laminar o turbulento. Si es laminar, entonces buscamos H de flujo laminar, un H local, sustituyendo a X por la longitud de la placa. L es siempre la longitud de la placa, así que tendríamos que regresar a esta ecuación y obtener H en X igual a L. Después que hemos encontrado H en X igual a L, tenemos que corregirla con este factor que es proporcional a la razón de la distancia o la longitud aislada entre la longitud completa de la barra. Podemos interpretar este chita sobre L como la razón de longitud aislada o la fracción de la longitud completa que está aislada térmicamente. Así que si el flujo es turbulento, entonces debemos calcular la H sustituyendo acá L y luego corregirla a partir de este factor. Y estas serían las relaciones para encontrar los números de Nusselt, que son Nusselt locales en la región donde hay transferencia de calor. Y repito, estas relaciones son válidas para los casos donde las capas límites empiezan a desarrollarse en puntos diferentes a lo largo de la placa. Decíamos que todos los casos que hemos visto hasta ahora constituidos son casos de
temperatura de superficie constante a lo largo de la placa. Que por lo pronto nos hemos mantenido o nos hemos limitado a placa plana isotérmica. El otro caso es placa plana Q'' constante. Y para el caso de placa plana con Q'' constante en la superficie, estas serían las relaciones para flujo laminar y flujo turbulento en Nusselt local. Y decíamos que si no teníamos estas relaciones, podíamos usar las relaciones de flujo en placa plana isotérmica. Ahora vamos a comparar estos Nusselt X en laminar para temperatura de superficie constante. Esto era 0.332. Reynolds de X a la 1/2, Prandtl a la 1/3. Y en flujo turbulento, esto era igual a, esta sí no me la sé de memoria, a buscarla, 0.0296. Así que la diferencia, esto es temperatura de superficie constante. Si comparamos este coeficiente con este coeficiente versus este con este, podemos observar que esto está más cerca de esto que este de este. Por eso decíamos que cuando el flujo es turbulento, usar las relaciones de temperatura de superficie constante induce un error más pequeño que cuando hacemos la misma aproximación en flujo laminar. El coeficiente convectivo en régimen laminar para flujo uniforme de calor es significativamente mayor que el coeficiente laminar en placa isotérmica. Y es otra manera de expresar esta diferencia entre el flujo laminar y el flujo turbulento. Y hasta ahora nos hemos limitado al caso de las placas planas, sin embargo, no es el único caso. En los intercambiadores de calor es posible que dentro del tubo vaya un fluido y fuera del tubo vaya otro fluido. Así que si esto es la vista de un cilindro cuya longitud es perpendicular a la pantalla, el flujo atacaría a ese cilindro en esta dirección y el flujo no puede pasar por este punto, así que aquí en este punto la velocidad tiene que ser 0 y de acá se irá desarrollando una capa límite tanto para este lado como para este lado, más o menos en la forma en que se observa en estas dos imágenes. Así que la capa límite se va formando a lo largo de esta longitud. Esta sería el equivalente a la longitud de la placa. Y eso depende del radio y del ángulo. Así que a medida que avanzamos en el ángulo, se va desarrollando la capa límite. En el punto donde el ángulo es igual a 0, la velocidad es 0. La capa límite se desarrolla a medida que el ángulo progresa. En el caso de placa plana, decíamos que dp de x era igual a 0. En el caso de
el flujo sobre cilindros o esferas de P de teta es diferente de cero. Y llega un punto donde se conoce el flujo, sufre un fenómeno que se conoce como separación con respecto a la presión ambiental. La presión disminuye de tal manera que se induce un flujo en esta dirección, y eso es lo que se observa en estas regiones. Y aquí ha habido separación. Por eso aquí dicen un ángulo determinado, el gradiente negativo de presión hace que la dirección de la velocidad cambie y haya separación. La región de flujo separado es turbulenta y se llama estela. Así que todo esto que está acá es la estela del flujo. Acá observamos la estela. Cómo varía el coeficiente de transferencia de calor o el número de Nusselt. Al principio parece similar al de la placa plana, va disminuyendo a medida que avanzamos, pues aumenta al pasar a turbulento, vuelve a disminuir y aparentemente vuelve a aumentar. Siempre aumenta al pasar de laminar a turbulento, y en la estela también debemos esperar que nuestro flujo o nuestro coeficiente de transferencia de calor por convección sea mayor. En la parte de separación también hay efectos de mezclado. En el caso de placa plana, la longitud característica para calcular el número de Reynolds era, o la posición, o la longitud de la placa. En el caso de cilindros y esferas, la longitud característica es el diámetro. Por lo tanto, el Reynolds siempre va a ser basado en el diámetro. Y el número de Nusselt también comparte la longitud característica del número de Reynolds. Así que la longitud característica del número de Nusselt también va a ser el diámetro. Las relaciones para el número de Nusselt en cilindro, esta relación es de origen experimental y es válida para números de Peclet mayores a 0.2. Recordamos que Peclet es Reynolds por Prandtl. Para el caso de la esfera o de las esferas tenemos esta ecuación donde tenemos un factor de corrección en función de la viscosidad evaluada a la temperatura de corriente libre y a la temperatura de superficie. ¿A qué temperatura debemos evaluar las propiedades para usar esta ecuación? Tenemos que usar temperatura de película. Pero esta ecuación, las propiedades tienen que ser evaluadas a temperatura de corriente libre. Así que la Reynolds del diámetro decíamos que es igual a V por D entre nu. Esta nu para este número de Reynolds tiene que ser evaluada a T infinito. Prandtl es igual a nu entre alfa y las propiedades necesarias para encontrar estos dos difusividades tienen que ser evaluadas a T infinito. La única propiedad que no se debe evaluar a T infinito para usar esta ecuación es mu s, donde esa viscosidad tiene que ser evaluada a la temperatura de superficie.
Para el caso de los cilindros, el libro de texto proporciona esta tabla para determinar cilindros circulares. Hay otros tipos de geometrías cilíndricas o cilindros rectangulares, hexagonales. Pero vamos a pensar, obviamente, si tenemos una geometría como esta tabla son las que proporcionan las únicas relaciones que tenemos disponibles. Pero ¿qué ocurre si tenemos un cilindro de área circular? Ahora tenemos dos opciones. Podemos recurrir a esta tabla o podemos regresar a la expresión que tenemos en esta diapositiva. Y repito, en un problema de examen, si su número de Peclet es mayor a 0.2, usted puede usar esta ecuación, o si prefiere puede utilizar alguna de estas ecuaciones de acuerdo a estos rangos que están aquí. La pregunta que vamos a hacer para que sea discutida en el foro, y me gustaría que los estudiantes participaran contestando esta pregunta en el foro, es desde el punto de vista de la precisión. ¿Cuál sería su selección para calcular el número de Nusselt? La tabla, una de las relaciones de la tabla, o sea, una de estas, o la ecuación que aparece en la diapositiva anterior. Así que, ¿cuál sería la selección del estudiante para el número de Nusselt de un cilindro desde el punto de vista de la precisión? La tabla, es decir, una de las que aparecen en esta diapositiva o esta que aparece en la otra diapositiva anterior. Es importante lo que se menciona en este recuadro. Las ecuaciones mostradas de cilindros se pueden aplicar cuando hay un solo cilindro o cuando la distancia entre los cilindros es lo suficientemente grande para que no se afecten entre sí. Vamos a ver eso qué significa para ir concluyendo con esta clase. Si tuviéramos un cilindro al que se le acerca un flujo, decíamos que acá atrás se va a formar una estela. ¿Esto qué significa? Que si tuviéramos dos cilindros cerca uno del otro, el primer cilindro observa características de flujo similares a las que hemos descrito. Sin embargo, el segundo queda dentro de la estela que forma el primer cilindro. Por lo tanto, las características del flujo que observa el segundo cilindro son diferentes al primero. Ahora, si los cilindros están muy alejados, es posible que el segundo cilindro observe características de flujo más o menos similares a las que observó el primer cilindro. Así que es importante lo que dice este recuadro para los casos donde los cilindros están cerca unos del otro. Las relaciones que debemos utilizar son las relaciones de bancos de tubos, las cuales discutiremos en la próxima clase. Esperaré la participación de los estudiantes en el foro para contestar la pregunta realizada con respecto a la precisión de las relaciones o la selección del estudiante en base a la precisión de las relaciones disponibles para
el número de Nusselt en un cilindro. Hasta la próxima, jóvenes.